Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pablo González. Este es el segundo video que voy a subir al canal. En realidad es el tercero, porque el primero lo tuve que subir en dos partes. El primer video en el que hablé sobre la apertura polaca Sokolski u Orangután. Este estudio fue el que traté. Este es el segundo video y como el título lo indica, voy a hablar sobre el ataque indio de Rey. Así que bueno, voy a tratar este estudio, lo van a encontrar en mi perfil si lo quieren buscar. Voy a compartir de todas formas el enlace en la descripción del video, que abajo lo pueden encontrar. Y bueno, voy a tratar el ataque indio de Rey, que es una apertura mucho más normal, o más común que la que traté en el video anterior. Antes que nada me presento, lo hice un poco en el video anterior, pero un poco más esta vez. Mi nombre es Pablo González, soy ajedrecista, muy aficionado al ajedrez, a los juegos en general, pero sobre todo al ajedrez. Me gusta no solo jugarlos, sino que también ver partidas, estudiar. Soy árbitro regional de ajedrez, hice el curso de árbitro nacional hace poco. También me gusta enseñar ajedrez, dar clases. Estudié la diplomatura en enseñanza del ajedrez en la Universidad de 3 de Febrero. Juego ajedrez hace más de 10 años. Bueno, en fin. La verdad que me gusta mucho el ajedrez y decidí en estos días de cuarentena compartir algo del material ajedrecístico en este canal de YouTube. Próximamente quizás tengo pensado subir un video sobre algunos problemas artísticos, algunos mates en dos, en tres, algunos finales que son en realidad composiciones muy lindas y muy interesantes, así que probablemente en un próximo video comparta eso. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en el ataque indio de Rey, que es lo que tenía pensado compartir en este video porque es una apertura que me gusta mucho y que me parece muy interesante para estudiar. Como les digo y como les dije en el video anterior, está abierto a que me sugieran partidas o cosas para agregar, y haré un nuevo capítulo en el estudio para seguir con esto. Bueno, en este caso, como les decía, eh, el ataque indio de Rey es un esquema básicamente, una apertura, pero que puede derivar de diferentes órdenes iniciales. Puede empezar tanto con caballo F3 como con peón rey. Con peón rey es muy interesante porque para jugadores de peón rey la puede incluir en su repertorio contra la defensa francesa, contra E6 o contra la defensa siciliana, contra C5, ¿no? Por ejemplo, contra C5, caballo F3, caballo C6, la línea principal, y D3. En vez de jugar D4 y entrar en una siciliana abierta, juegan con D3, E6 y G3, ¿no? Fianchetto de rey, E6, caballo F6, D5, las negras juegan un sistema bastante normal, caballo D2, defendiendo el peón de E4, alfil E7, enroque corto, enroque y E5. Y esta va a ser la posición que vamos a estudiar en este video. La idea, bueno, es jugar como si fuera una defensa india de rey, pero con blancas, por eso se llama ataque indio de rey, pero con la ventaja de que las negras, si bien pueden jugar con E5 y son otras posiciones las que pueden dar, también se pueden jugar cambiando, bueno, no es necesariamente esforzado este orden, se pueden dar miles de variantes previas a esta posición que deriven en otras aperturas diferentes, pero bueno, nos vamos a centrar en esta posición.
Cada uno llegará a esta posición por diferentes órdenes, de acuerdo a su repertorio. Como les decía, puede ser empezando con caballo F3, con una reti, contra caballo F6, G3, D5, y si C5, por ejemplo, bueno, acá se puede jugar o una Grunfeld invertida con D4, o se puede jugar también con D3. Y por ejemplo, caballo C6 en roque. Y si las negras no quieren jugar tan agresivo con E5 y deciden jugar con E6, se dan estas posiciones. Entonces, bueno, esta es la posición que vamos a estudiar. Con caballo D7 y las blancas tienen que jugar torre E1 para defender en E5. Y bueno, este peón básicamente es un peón que gana espacio, sobre todo en el flanco de rey, desplaza al caballo defensor del enroque negro, el caballo de F6, y prepara de alguna manera un ataque contra el enroque negro. Para eso seleccioné una serie de partidas. Cada capítulo contiene una partida diferente. No, bueno, puse títulos que más o menos definen sobre qué trata cada capítulo, pero bueno, vamos a ir viendo algunas. Por ejemplo, esta partida es una de Botvinnik. Hay jugadores que les recomiendo ver si quieren estudiar el ataque indio de rey, que son, bueno, Botvinnik, Fischer. Fischer, sobre todo en sus inicios. Por ejemplo, hay una partida de Fischer-Geller, no sé de qué año es, pero Fischer en sus comienzos contra la francesa y contra la siciliana utilizó mucho el ataque indio de rey. Botvinnik también, bueno, hay una partida de Dobreski que incluí, ahora vamos a ver de todo un poco, Bronstein la jugó, incluí una partida de actualidad de Maxime Bacher-Lagrave, que también juega esquemas con G3, caballo F3, y bueno, muchas veces termina jugando un ataque de indio de rey. Bueno, partidas en general instructivas. Por ejemplo, esta de Botvinnik con Hullman, no sé cómo se pronuncia, se entra por una defensa francesa con D3. Entonces, D5, las negras juegan su ruptura central típica de la francesa, caballo de 2, defendiendo siempre el punto de 4. Ahora sí, por ejemplo, peón por peón, no, retomaríamos de peón por peón, y bueno, nos preparamos para jugar con C3, dama C2. Se puede jugar estas posiciones, también son interesantes de estudiar, el negro puede plantear eso, pero si por ejemplo el negro sigue con la idea de caballo F6, caballo F3, C5, llegamos a la posición que queríamos estudiar. Bueno, en este caso entran primero con torre E1. Yo lo que recomiendo acá es jugar directamente peón E5 para evitar a torre E1 algún peón por peón, perdón, peón por peón y E5, bloqueando, ¿no? Acá, peón por peón, por ejemplo, peón por peón y E5, y bueno, para evitar eso yo recomiendo directamente jugar E5 y a caballo D7, ahora sí defender con torre E1. Y si, por ejemplo, nos atacan con dama C7, defender con dama E2. Y prepararnos para caballo F1, alfil F4, H4 y todos los planes que atacan en el flanco de rey. Volvemos a la partida. Torre E1, que igual torre B8 es la idea de las negras. Las negras, fíjense, que por su parte tienen ataque en el flanco de dama. Van a intentar jugar con B5, con A5 y tirar todos los peones en el flanco de dama. Por su parte, las blancas juegan E5, caballo D7 y caballo F1. Por transposición se llega al plan principal, que es con el peón en E5 que gana espacio y con el caballo que se recicla por F1, con idea de cuando juguemos H4, este caballo viene por H2 y G4, o por E3 y G4. La partida sigue con B5, como les decía,
Las negras, por su parte, van a intentar atacar por el flanco de dama, que es donde tienen la ventaja de espacio. Las blancas juegan h4, y bueno, una partida muy interesante para ver. Alfil a6 directamente, este alfil presionando, amenazando con b4, alfil b5, c4, y bueno, Botvinnik ataca por el flanco de rey. Fíjense que es una posición muy interesante porque cada uno se juega sus chances, tanto el negro en el flanco de dama como el blanco en el flanco de rey. El avance del peón H es muy típico, algunos sacrificios en H6 a veces pueden surgir, que van a aparecer también en algunos capítulos de estos estudios. En este caso la partida se desarrolla con, bueno, Botvinnik termina rompiendo la estructura de peones negras en F5. Y bueno, una partida que los invito a ver con más detenimiento, como siempre. Yo no la incluí con comentarios, pero quien quiera me puede escribir y le paso unos estudios que tengo por Chessbase, mucho más completos, con más comentarios sobre estas posiciones. Como les decía, la idea básicamente siempre va a ser atacar al enroque negro, abriendo líneas, abriendo columnas, generando debilidades. En este caso, depende de cómo juegue el negro, se pueden, por ejemplo, sacrificar en H6, se pueden aprovechar cuando el negro juega G6, aprovechar la debilidad de las casillas negras, que en el capítulo número 8, por ejemplo, lo trato. Después, como les decía, otro jugador muy para estudiar, si queremos ver este esquema, es Bobby Fischer. Robert James Fischer utilizó mucho el ataque indio de rey para enfrentarse, porque sobre todo, bueno, Fischer, como sabemos, era un jugador de peón rey. Y les decía que incluye mucho su repertorio contra la francesa y contra la siciliana, el ataque indio de rey, ¿no? Acá juega D3, y bueno, el orden que conocemos. Fíjense, en esta posición es la misma de la partida que vimos de Botvinnik, solo que en lugar de jugar torre B8, las negras jugaron dama C7, amenazando el peón de E5 con 3 piezas, lo cual obliga a las blancas a jugar dama E2 en esta posición, ya que solo está defendido por 2 piezas, por la torre y por el caballo de F3. Pero esto da lugar a otro tema de motivo táctico también en la posición, que va a ser algún futuro sacrificio en la casilla de 5. ¿Y por qué les digo esto? Porque este caballo tiene ideas de reciclarse por F1 y luego darle paso al alfil para situarse en F4, amenazando con rayos X a la dama de C7. B5, H4, A5, caballo F1, caballo D4, caballo por D4, yo jugué hace poco una partida así, C por D4 y alfil F4. Y como les decía, este alfil queda tocando por rayos X a la dama, y en algunas líneas, casualmente en esta partida no, porque hubo un cambio en D4 y la estructura de peones, que es otro tema muy, muy importante a estudiar en cualquier apertura y sobre todo en esta, que después quizás en un futuro video, porque ahora no de tiempo, tengo pensado hacer un análisis de estructuras de peones típicas y también de finales típicos. En este estudio sí incluí algunos finales. Acá los pueden ver. Pero sobre estructuras de peones también es muy interesante, sobre todo por cómo puedan defenderse las negras en el flanco de rey. Por ejemplo, si se defienden con G6, cómo aprovechar las casillas negras. Si se defienden con H6, cómo sacrificar en H6.
Si juegan un caballo D4 y se cambia un peón en D4, también cómo jugar contra esta estructura de peones. Y de acuerdo a cómo avancen también en el flanco de dama, cómo frenar un hipotético avance en el flanco de dama también es muy importante. Y eso lo vamos a tratar de ver, si no en este video, en algún próximo video. Vamos a seguir viendo esta partida de Fischer con Geller. Como les decía, puede existir algún caballo de 3 y caballo por D5, no en esta posición, porque está el peón de D4, pero en otras posiciones, y ahora lo vamos a ver, al sacrificio este en D5 en el capítulo 7 está. Bueno, finalmente llega el sacrificio, pero de alfil, perdón. Acá, finalmente llega el sacrificio, pero de alfil en D5, y la idea siempre va a ser avanzar este peón tocando la dama con el alfil, lo cual mínimo recuperamos pieza o generamos debilidades en el enroque negro. Acá recuperan peón por caballo, la dama que viene al ataque, y bueno, partidas para ver en profundidad seguramente, para analizar, una torre que se une, clavando el caballo, que va a recuperar la pieza sacrificada, las negras que tratan de generar su juego, torre por, tocando dama, dama se va, H5, y bueno. Finalmente, las blancas se terminan imponiendo. Fischer, como les digo, es un gran jugador del ataque indio de rey. Lo tuvo en su repertorio contra muchas defensas. Y por ejemplo, bueno, esta es una de las líneas más críticas, me parece a mí, porque plantea un rápido ataque en el flanco de dama por parte de las negras. Fíjense, un B4 bastante prematuro, antes que torre B8, antes que alfil B7, antes que alfil A6. Y esto es lo que me parece más interesante a mí, el ataque más rápido de las negras en el flanco de dama, una reacción inmediata, digamos. H4 juega Fischer también con mucho criterio, esto es casi como una carrera, uno ataca por el flanco de rey, otro por el flanco de dama, A5, alfil F4, A4 directamente, y A3. Esta jugada es muy importante y me parece una jugada muy temática defensiva por parte de las blancas, que le pone un freno a los planes del negro en el flanco de dama. Fíjense cómo continúa. Peón por, y ahora caballo A5, cualquier ataque del negro en el flanco de dama no prospera tan fácilmente. Y ahora sí estamos preparados con blancas para seguir nuestro ataque contra el rey negro. Caballo de 3, el caballo, como decíamos, se une a la fiesta por la casilla G4, alfil A6, alfil H3, el alfil que se recicla por otra diagonal, E5, caballo F1, E2, caballo G5, se cambia al alfil de casillas negras, y bueno, la dama que entra por H5, siempre la dama buscando caballo de 2, alfil F6, fíjense qué linda jugada, ¿no? Alfil F6. Bueno, otra cosa muy recomendable para quien juegue este esquema es ver figuras de mate típicas contra el enroque negro, con alfil F6, figuras con entradas de caballo, con dama por las casillas negras, algunas con el alfil que puede entrar en muchas líneas, el alfil entra por E4 o entra por D5, algunas entradas de caballo, siempre las figuras de mate para tenerlas en cuenta y ejercitar la visión combinativa o combinatoria, no sé cómo se diría, pero en fin,
Es muy importante siempre. Así que les recomiendo tanto hacer ejercicios de táctica como ver figuras de mate. Alfil F6, entonces es un sacrificio de pieza que lo que busca es, por ejemplo, si peón por peón, me imagino que peón por peón, seguido de dama jaque y mate, o H6 y mate. Eh, Dama de 8 tratando de defender, caballo de 4, el caballo que se suma, ¿no? Al ataque. Y bueno, la verdad es que son, fíjense qué linda partida, ¿no? Acá hay un mate en 3, juegan blancas y dan mate en 3. Como ejercicio táctico, si lo quieren hacer, eh, acá lo señala, lo sugiere, ¿no? Lichess, dama por H7, muy, muy bonito, y abandonaron las negras, porque, bueno, si rey por H7, H por G6, y sigue torre H8 mate, ¿no? Como figura de mate, fíjense qué bonito, ¿no? H por, si rey por G6, alfil E4 mate. Y si rey H8, torre H8 mate. Rey G8, perdón, torre H8 mate. Una figura de mate muy clásica del alfil defendiendo a la torre, que a su vez también le saca la casilla al rey, y bueno, da mate por la columna H, una figura de mate muy, muy, muy clásica. Esquemas que nos pueden jugar de negras. Bueno, por ejemplo, contra la siciliana, nosotros acá queriendo entrar en un ataque indio de rey, en lugar de jugarnos con D5, como sería lo típico, el caballo de 2 y caballo F6, y seguir con el ataque indio de rey, nos jueguen G6, como en este caso Oscar Pano, el ajedrecista argentino, uno de los mejores ajedrecistas argentinos de la historia, por muchos considerados como el mejor ajedrecista nacido en Argentina, porque bueno, después nacionalizado está Nagdorf y varios ajedrecistas, pero Harpano sin duda es uno de los mayores referentes del ajedrez argentino, que en este caso juega contra Robert James Fischer, con las piezas blancas. No sé de qué año es esta partida, no me figura acá. Calculo que en la década del 60, 70, 60, principios del 70. Y bueno, Pano decide jugar con alfil G7, ¿no? Va a jugar un chancheto de rey. Si juega G6 es para eso. Y bueno, vamos a ver cómo juega Fischer contra esto. Fischer decide jugar con C3. Fíjense que no habíamos visto hasta el momento partidas con C3, pero que en muchas líneas, sobre todo cuando el negro no juega la línea que estuvimos viendo, va a ser una jugada muy típica, ¿no? Sobre todo para jugar alguna 4, algún dama C2, que la dama esté defendiendo el peón, caballo de 2 y caballo C4, y bueno. Vamos a ver, y de 4. Bueno, al final Fischer termina ocupando el centro. Ante la posibilidad de hacerlo, eh, decide jugar de 4 ocupando el centro y de 5 directamente ocupando espacio. No, una partida sin duda muy interesante que estaría muy bueno analizar muy en profundidad, y si lo quieren hacer se los recomiendo. Búsquenla en este estudio o búsquenla en Chess Games, está. Pongan Fischer Pano y se las recomiendo que la vean. Una partida muy, muy interesante. Termina ganando Fischer con un ataque sobre el flanco de rey. La verdad que demostrando un nivel increíble. Pero bueno, aquí hay otra partida
eh, en la que, como les decía, se observa en la línea principal, torre 1, dama C7, dama D2, B5, E5, caballo D7. Y nuevamente por transposición se llega a la línea principal con dama C7, caballo F1, lo que les decía, la dama N2, ¿no? Defendiendo E5, el punto E5 está defendido 3 veces, A5, las negras, perdón, atacan por el flanco de dama, como la idea principal que decíamos, y al H4, protegiendo G5, B4 y alfil F4. Y bueno, esta es la idea. La idea es que el alfil ataca por rayos X a la dama, y tras, por ejemplo, A6 o cualquier progreso por parte de las negras, alfil A6 es una jugada muy interesante, que también tiene ideas de ataque por rayos X, rupturas con C4, muchas ideas por parte del negro en esta posición también, que tienen mucha ventaja en el flanco de dama. Pero bueno, caballo E3, defendiendo rupturas con C4 y atacando sobre todo D5, que por ejemplo van a haber sacrificios eventuales con, bueno, antes que nada avanzan el abrelatas, le decíamos en San Juan al peón de H cuando se avanzaba mucho contra el enroque, el abrelatas, H, G6 y caballo por D5. Y fíjense qué interesante sacrificio. Caballo por D5 con la idea de que tras peón por D5 viene E6. El peón avanza, una descubierta contra la dama, el alfil queda amenazando la dama y este peón puede o recuperar la pieza o destruir el enroque negro, atacando el punto G7. En este caso, por ejemplo, las blancas, Fischer no, la partida anterior. Por de piezas blancas decide jugar E por F7, perdón. Acá estamos. Decide jugar E por F7, es la mejor jugada, la verdad, objetivamente, porque, bueno, hay muchas amenazas, entra en la diagonal, peón que corona, bueno, la verdad que otra partida muy linda para ver. Esta partida que seleccioné como modelo de ataque contra la debilidad de las casillas negras, fíjense que es una partida de la línea principal, con un D4 y caballo D5 prematuro de las negras, y un avance del peón H, que genera un G6 y una debilidad en las casillas negras nuevamente. Entonces, ¿cómo juegan las blancas contra esa debilidad en las casillas negras? Trayendo un caballo a G4, que amenaza el punto F6. En algún momento este alfil se va a cambiar, probablemente. Vamos a tratar de eliminar su defensor de las casillas negras. Y bueno, casi una miniatura, otro ejemplo de jugadores también de alto nivel. Fíjense, ¿no? Qué coordinación de los caballos contra F6. Los planes típicos, ¿no? Avanzar un peón hasta H, el punto G7. Una partida de Bronstein, por muy creativo. Fíjense cómo se empieza con otro orden en esta partida. Bronstein empieza jugando G3, aquí G2 en las primeras jugadas, en un orden que a mí también me gusta mucho, sobre todo porque puede derivar en diferentes cosas, pero contra este orden de las negras, el ataque en guío de rey es un esquema muy interesante, como veíamos. Entonces, voy a pasar la partida rápidamente. H4, atacando.
Fíjense, las blancas juegan siempre las mismas ideas de ataque contra el enroque negro. Por eso es muy interesante, porque es todo muy sistemático y muy, muy directo. Otra partida interesante para ver, sin duda. Fíjense que sacrifican dama las blancas, pero casi todos tienen una ventaja decisiva en la posición debido al ataque contra el rey negro y la actividad de las piezas. Bueno, la compensación material también es grande. Una partida de Bachelard-Graf, que también les recomiendo ver. Una partida muy buena también. Bueno, diferentes formas de jugar del blanco hay, porque también son diferentes los planteos que puede realizar el negro. Por ejemplo, en esta partida vamos a ver un caballo E7 en lugar de caballo F6. Entonces ya el E5 no sirve. La idea es alfil D6 y caballo E7. Entonces, bueno, Fischer tiene una muy buena idea, que es jugar con caballo H4 para jugar un F4 rápido y lanzarse de todas formas con otro esquema de ataque, pero también con un ataque rápido contra el enroque negro. ¿No? Una partida muy interesante donde bloquea también con C3 para quitarle juego al alfil. Y bueno, un rápido ataque con F5. Fíjense, la máquina sola ya señala todas las ideas que hay con sacrificios en F6. Esta posición, por ejemplo, es una posición casi de diagrama para poner en sus casas, lo ponen en un tablero y juegan blancas y ganan. Paran el tiempo si quieren. Si no, bueno, caballo por G6 es la mejor jugada, que es la que hace Fischer. Alfil por G6 también es válida. Bueno, yo tengo prendido el módulo acá arriba, espero que no lo estén viendo. Si no, igual, como les digo, vean el estudio porque no tiene desperdicio y les va a servir si quieren estudiar. Y como les digo, si tienen sugerencias, también háganlas, así lo agrego. No todas las partidas se definen por ataques tan directos, por eso también incluí algunos finales instructivos. En esta partida, por ejemplo, es una partida donde, bueno, también véanla detenidamente, yo no tengo tiempo para mostrarles, pero el final al cual se llega, fíjense que es un final suelen ser de piezas menores. En caso de llegar al final es porque las damas se cambian rápidamente, se abre muy rápido la columna D siempre. Los finales de piezas menores o de torres, si lo saben jugar mejor. Un final instructivo también es esta partida entre dos grandes maestros. Fíjense, siempre finales de piezas menores, en este caso una pareja de alfiles. Un alfil contra caballo, bueno, alfil y torre. Otra partida que incluí acá medio colgada ya es otro tema que no se había visto mucho antes, pero que les mencioné que existía, que es el sacrificio en H6. Muchas veces las negras no dejan jugar H6 y G6 debilitando sus casillas negras, sino que ponen un tapón con H6 antes, lo cual da lugar a muchos temas de sacrificios en H6. Esta es otra posición de diagrama, por ejemplo, si la quieren evaluar, pónganla en un tablero en su casa y vean por qué es que hay que jugar alfil por H6 acá.
o por qué al menos es interesante, no es que hay que jugarla obligadamente, pero es una jugada muy interesante, siempre sacrificando el alfil para entrar de caballo, eh, y aprovechar las casillas negras, la debilidad. Otra partida muy interesante para ver, en este caso es una partida de Morozevich, de Alexander Morozevich, un gran jugador. Eh, y bueno, creo que voy a ir terminando con este video. Eh, a ver si tengo alguna última recomendación. No sé, básicamente que las negras pueden siempre jugar con diferentes planteos, por ende hay que estar muy preparado de blancas para jugar el ataque indio de rey, pero como les decía, al ser una apertura muy sistemática, funciona casi contra cualquier cosa y, y tiene ideas muy claras y muy fáciles de ejecutar. Así que bueno, es muy interesante para incluir en el repertorio de muchos jugadores. Eh, y bueno, hasta acá llego con este video. Eh, Espero que si tienen alguna sugerencia la dejen en los comentarios. Un saludo para todos, para todas y para todes. Y bueno, chao, me despido de todos.